El tema se tituló Dones de Sanidades, así que hoy traemos Dones de Sanidades, parte 2. Es bien importante que en las iglesias cristianas se conozcan los dones espirituales a la luz de la palabra de Dios. Cuando usted esté ahí, en el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios, en el versículo 1, me bendiga con un amén. Amén. Vamos a dar lectura en ese primer verso y vamos a ver el deseo del apóstol Pablo que nuestro Señor Jesús pone en el corazón de él y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué sentimiento tan noble de un servidor de Dios? No quiero que ignoren. Este es uno de los sentimientos que debe de haber en todo predicador, en todo pastor. Esto es uno de los sentires que debe de haber. No quiero que ignoren. El propósito es para que usted tenga un buen entendimiento de los dones, porque hay mucho desorden, hay mucho desastre. Y este es uno de los temas más mal interpretados de las sanidades. Mucha gente se pregunta, ¿por qué los predicadores de televisión hacen tanto alarde de que sanó y se levantó? ¿Por qué no se van a los hospitales? ¿Sabe algo? Yo digo lo mismo. ¿Por qué no se van a los hospitales a orar? ¿Sabe por qué? Porque allá no hay quien les aplauda. Allá no hay quien les dé dinero. Allá no hay a quien engañar. Y ciertamente es un tema de suma importancia y es de poder de Dios, y Dios sana. Claro que sí, hemos estado orando por sanidades, pero vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios acerca de estos dones. Pablo dice: no quiero que ignoren acerca de los dones. De ahí nos pasamos al verso 7, que dice: pero a cada uno, esto habla de los miembros de la iglesia, de los miembros de la congregación, del cuerpo de Cristo, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, que hemos estudiado. Que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tenemos por lo menos un don. Hay quienes tengan el don de servicio, hay quienes tengan el don de ser maestro bíblico, habrá quienes tengan el don de lenguas, pero en su sana interpretación ya llegaremos ahí. ¿Qué quiere decir? Le es dado para provecho, no para provecho nuestro, no. Cada don que Dios nos ha dado ha sido para provecho de los demás. Si yo soy maestro bíblico, es para provecho de ustedes. Si yo soy pastor, es para provecho de ustedes. Pero hay quienes son pastores para provecho propio y le ponen más interés a la cajita que sí. Pero hemos hablado bastante de eso. Nos vamos a enfocar. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y empieza a partir del verso 8 a enumerar o enlistar los dones. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ya estudiamos ese don. Son personas que están capacitadas de parte de Dios con palabras muy sabias para dar consejos en situaciones muy difíciles. Y dice, a otro, dice, palabra de ciencia. Y aquí ya estudiamos que este don es un conocimiento que Dios da, pero de algo muy especial. Y esto enfatiza de cosas que se hacen en lo oculto. Digamos, robos, adulterios, donde creen que nadie los va a ver, y Dios tiene a bien manifestarle o revelarle a alguien exactamente lo que otra persona hizo, y Dios se lo manda que se lo diga, no para avergonzarlo, no para evidenciarlo, para hacerle ver que lo que está pasando Dios lo conoce, y para que retome su camino de integridad con Dios y con los que le rodean. Dice, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. En el verso 9 dice, a otro fe. Esta es la fe, es diferente a la fe del diario vivir, a la fe que tuviste para la salvación. No, este es un don de fe que opera en situaciones
de sumo peligro, como los jóvenes en el horno de fuego, como diversos casos que hemos presentado, Elías orando ante la confrontación con los profetas de Baal, que ya estudiamos bastante de eso. Nada más hice una introducción para recordarlo. Y dice, a otros dice fe, dice por el mismo Espíritu, y a otro dice dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Dones de sanidades. Vamos a estudiar la segunda parte de los dones de sanidades. Y antes yo quiero que me ayude a orar para que Dios me dé de su gracia y de su sabiduría para explicar esto. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego la asistencia de tu Espíritu Santo, mi Señor. Señor, sin ti yo no soy nada. Tu palabra lo dice así. Si Jehová no edifica la casa, en vano es que trabajen los edificadores. Si tú no me guías con tu Espíritu Santo, es en vano, Señor, lo que aquí se haga. Por eso ruego la dirección de tu Espíritu Santo. Ruego que me des de tu sabiduría, de tu entendimiento para trazar esta palabra. Y te ruego, mi Dios, que nos des a cada uno de nosotros la porción exacta que cada uno necesitamos para entender esta palabra, para vivirla, para conocerte más, para aplicarla, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Las sanidades es un tema, hermanos, muy importante dentro de las iglesias cristianas. Pero hemos visto que últimamente se han tomado para hacer shows o para hacer negocio. Lamentablemente hemos visto que esto es una realidad dentro de las iglesias cristianas. Y hace un momento yo hacía comentarios como lo siguiente: si realmente alguien tiene tal don, tal capacidad, ¿por qué hacer un evento al aire libre o una cruzada de sanidades y de milagros? ¿Por qué mejor no se va al IMSS? ¿Por qué mejor no se va al Hospital General? ¿Por qué no se va ahí? ¿Sabe por qué? Porque ahí no va a encontrar quien le aplauda o a quien sacarle dinero o a quien engañar. Pero por otro lado, tenemos que entender que también cuando se hacen este tipo de eventos, realmente Dios ha hecho milagros, ha hecho sanidades, y no podemos ni irnos ni a un extremo ni al otro. Tenemos que buscar la centralidad a la luz de su palabra, bajo la dirección de su Espíritu Santo. Jesucristo, Él tenía prioridades en cuanto a su ministerio. Tenía prioridades. Y quiero decirles que la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo no empezó con una cruzada de sanidad y de milagros. No empezó así. Y para ver las prioridades, vamos a ver en el orden de la vida de nuestro Señor Jesucristo cuál era. Y ahorita vamos a explicar por qué el plural de dones de sanidades. Y yo quiero pedirle que esté muy atento, Biblia en mano, porque lo que aquí vamos a ver va a ser Biblia 100%. Pero antes vamos a ver la prioridad de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro ejemplo a seguir en cuanto a las sanidades. Y yo le invito que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y ahí vamos a ver que es cuando Jesús inicia su ministerio de la predicación y del camino hacia la cruz. En el capítulo 4, en el verso 1, encontramos el título que Jesús es tentado. Es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, para ser preparado, para demostrar, ¿verdad?, a Satanás, al adversario, que él estaba capacitado de parte de Dios para vencer todo eso. En el mismo capítulo 4, pero en el versículo 12, encontramos otro título, el cual dice: Jesús inicia su ministerio. ¿Cómo lo inicia? Estoy yendo a pasos agigantados para aprovechar porque traemos mucha Biblia. ¿Cómo lo inicia? En el versículo 12 dice de la siguiente manera el título, que lo inicia en el ministerio. Dejando Nazaret vino y empieza. Pero en el versículo 23 dice más específicamente qué es lo que hacía. Dice:
Y recorrió Jesús toda Galilea. Escúcheme bien qué era lo primero que hacía. Y usted lo va a leer con cuidado y va a escuchar. Para todo predicador y todo ministro de la palabra de Dios, debemos de entender que esta es la prioridad del mensaje de la palabra. Dice de la siguiente manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿En qué prioridad estaban las sanidades para nuestro Señor Jesucristo? No estaban en primer lugar. ¿Por qué? Por una pregunta que tiene su respuesta en lógica y en sentido común y obviamente en la Biblia. ¿Por qué la prioridad de Jesús primero era enseñar la Biblia, predicar el evangelio y después sanar las enfermedades? La respuesta es: porque es más importante que se salve un alma a que se sane. ¿Lo entiende usted? ¿De qué sirve que oremos por un enfermo, el enfermo sana, pero no es salvo por la gracia de Cristo? Al morir se va a ir al infierno. Y su vida fue sano, sí, pero no salvo. Entonces, en la prioridad de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra, está primero el enseñar. A mí me llama la atención que dice: y recorrió enseñando. Siempre Jesús enseñando. No se trata de hacer una rebatinga de versículos bíblicos, ni se trata tampoco de contar más historias de mi persona que la de Jesús. No, señores, no, hermanos, no. Se trata de predicar el evangelio de Cristo para que las personas sean salvos. Así lo dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese es el poder del evangelio, para salvación primeramente. No es primero el hacer una cruzada de sanidades. Mire, y no estamos en contra de orar por los enfermos, porque aquí acabamos de orar. No estamos en contra, lo hacemos, pero hemos enseñado esto y hoy viene al caso y lo vamos a explicar. Siempre es más importante predicar, enseñar. Pero debemos entender cómo es que operan los dones de sanidades a la luz de la palabra de Dios. Y qué bueno que usted está aquí. Y dice en el verso 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Pero qué hizo primero? ¿Qué hizo primero? A ver, responda usted. Predicó, ¿verdad? Y hoy en día se hacen shows en las iglesias cristianas y dejan de lado la predicación, dejan de lado la enseñanza a lo que vinimos. Y se hacen pancartas grandes: invita a una sanidad, una cruzada de sanidad y de milagros, trae a tus enfermos. Y hay una parte cierta y buena en esa intención, pero hay una parte confusa y turbia ahí. Porque la gente, ¿a qué va? A una cruzada de milagros. ¿A qué va? Por un milagro. Pero si pusieran ahí: les invitamos a una cruzada de enseñanza bíblica, evangelístico bíblico, instrucción de la palabra, y al final oramos por los enfermos, yo le garantizo que reduciría la asistencia. Pero de entrada, ¡pum!, lo que ponen es eso. Pero bueno, que Dios nos siga guiando, ¿verdad? Y que Dios nos dé gracia y sabiduría. Y quiero que entienda, no estamos en contra. No, aquí oramos por los enfermos. Pero vamos por partes. Jesús entonces no inició su ministerio con una campaña de sanidad y de milagros. Inició primero recorriendo, predicando, enseñando. Después oraba por los enfermos. Primero predicaba. ¿Por qué? Mire, vamos a ver esto, que a lo largo de este estudio vamos a entender, al terminar de este estudio, de este don, vamos a entender por qué Jesús a veces sanaba a todos y a veces no.
¿Sabía usted que en la Biblia hay partes donde había una multitud de enfermos y nada más sanó a uno? Y se fue y los dejó ahí. ¿Por qué? Había veces que los sanaba a todos, como aquí. Había veces que no. Al terminar el estudio de los dones de sanidades, vamos a entender por qué. Porque mucha gente ha orado por usted cuando usted está enfermo y no lo ha sanado Dios. ¿Por qué usted ha orado por otros y no los ha sanado Dios? Pregunta, ¿por qué hay muchos cristianos, fieles siervos de Dios, que han muerto de cáncer? ¿No se ha preguntado usted por qué hay cristianos, fieles siervos de Dios, cristianas, fieles siervos de Dios, han muerto de cáncer de pecho? Han muerto de otras enfermedades, de leucemia, y mueren. Y hay una cita bíblica muy mal trillada, que es Isaías 53, donde dicen: reclamamos porque Él sanó nuestras dolencias y llevó todas nuestras enfermedades. Ahorita vamos a llegar ahí. Y la reclaman. Bueno, y si la reclaman, ¿por qué no tiene efecto? Porque ha habido muchas personas que han muerto. Porque ha orado usted por algunos enfermos cristianos, fieles de Dios, y aún no sanan, o peor, han muerto. Bien, al final del estudio vamos a entender. Vamos a ver que Jesús en ocasiones sanaba a todos, y como acabamos de ver esta parte, y sanaba a todos, dice, ya leímos esa parte. Pero vamos a ver otra cita bíblica donde no sanó a todos. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, a partir del verso 1. Cuando esté ahí, me espera porque yo no he llegado. Ya llegué. ¿Ya estamos ahí todos? Bien. Yo sé que alguna vez usted se ha preguntado: ¿por qué Dios no ha sanado a tal hermano? ¿Por qué no ha sanado a tal hermana? ¿Por qué Dios no me ha sanado a mí? ¿Por qué Dios ha permitido tal enfermedad? ¿Por qué? Bien, a lo largo del estudio y al final lo vamos a entender más. Aquí en esta cita vamos a ver que Jesús no sanó a todos. Damos lectura a partir del verso 1. Dice: después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Lea con cuidado el verso 3, por favor. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Cuántos había? Una multitud de enfermos. Y dice que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Ahí mismo lo explica. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Por qué le dijo a uno y no le dijo a la multitud? ¿Por qué nada más se dirigió a uno y no se dirigió a todos? Lo tremendo del asunto, dice el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y usted conoce la historia. Dice: Señor, respondió, dice el 7, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y dice, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, vete. Pero me llama la atención lo que dice en el verso 13. Dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese el que lo sanó, se refiere, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Qué le parece eso? Se fue el Señor. ¿Y la multitud de enfermos? ¿Y por qué nada más sanó a uno? Señor, qué injusto, qué cruel. ¿Por qué miraste el sufrimiento de uno y no de los demás? Póngame mucha atención, porque al final del estudio usted va a entender por qué. Al final del estudio va a entender por qué. Bien, estudiemos, sigamos. Es importante entonces estudiar dones de sanidades, lo que estábamos estudiando,
Y el por qué la Biblia lo menciona en plural, dones. Así dice en el verso 9 de la primera carta a los Corintios capítulo 12. Dones, muchos. ¿Por qué? La razón es porque las enfermedades tienen varios orígenes y causas del por qué están enfermos. Vuelvo a repetir. Dones de sanidades es porque las enfermedades tienen varios orígenes y causas del por qué hay una enfermedad. No siempre es por el mismo origen, no siempre. Las epilepsias no siempre son porque hay un problema neurológico o algún golpe, no siempre. Hay otras causas, pero vamos por partes para ver. Abra su Biblia en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, en el verso 14, que es la cita que estamos estudiando ahorita también los miércoles. Santiago 5:14. Cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Bien. Y vamos a dar lectura a esa cita bíblica tan conocida, pero a veces tan mal explicada. Santiago 5:14. Cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Muy bien. Esta cita habla de llamar a los ancianos de la iglesia cuando alguien está enfermo. ¿Por qué llamar a los ancianos de la iglesia? Entiéndase, aquí ancianos de la iglesia no se refiere a los más viejitos, más chochitos. No. Anciano de la iglesia se refiere a alguien que tenga entendimiento en la escritura, llenura del Espíritu Santo, revelación de la palabra, entendimiento, un servidor. Alguien que antes de orar por el enfermo será guiado e instruido por el Espíritu de Dios para conducir al enfermo a buscar la razón y la causa de la enfermedad. Escúcheme muy bien. Todos los cristianos, antes de orar por un enfermo, híjole, y eso de que yo te declaro sano, y por tus llagas fuimos, y reclamo esa cita bíblica, y ya está sano, está hecho, hermano, vete a tu casa, ya está sano, ten fe. Pues de entrada se oye muy bien, se oye muy bonito, y es lo que más circula en estos tiempos. Pero dice el verso 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué a los ancianos? Ya lo dije. Porque se supone que un anciano tiene entendimiento y va a enseñar, va a predicar el evangelio a la persona y lo va a conducir a buscar el origen de la enfermedad. Imagínense que yo llego a orar por un enfermo sin antes predicarle de Cristo. ¿De qué sirve que yo vaya a orar por un enfermo sin presentarle a Cristo como su Salvador? ¿Verdad que tiene lógica? Bien, dice 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren ungiéndole con aceite. Aquí el aceite no es que funja como un poder mágico. El aceite fungía como ungüento, como un bálsamo de apoyo también. No era como un poder mágico. No, porque hay quienes dicen, vamos a orar por un enfermo, pero ¿traes aceite, hermano? No. Híjole, Señor, pues no hay aceite. Te amarraron las manos, Señor. Hijo. Ahorita vamos a llegar a otra cita bíblica de eso. El aceite es para, dependiendo, era como un ungüento. ¿Se acuerdan del buen samaritano? La cita del buen samaritano dice: y el buen samaritano, ese sí se detuvo, ese tomó al que le habían golpeado y curando sus heridas con aceite, ¿ve? Lo llevó al mesón para ser atendido. Bien, pero hay quienes le adjudican más poder mágico al aceite que al poder de Cristo. No, claro que no. Si usted no tiene aceite, ore por el enfermo con fe, pero con el entendimiento que usted va a aprender hoy. Bien, ahora dice, ungiéndole con aceite, dice al final del verso 14, en el nombre del Señor. Y la oración de fe, escuche, salvará al enfermo. Es más importante que lo guíes a Cristo para salvación. Es más importante.
que le hables primero del evangelio. La oración de fe, porque de qué importa, qué sirve orar por alguien si no lo has guiado a Cristo. Primero guíalo a Cristo, que haga esa oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, sí, primeramente de su pecado, porque posteriormente vamos a leer lo siguiente: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ve que a eso se refiere? Ahora, en el verso 16, quiero que me pongan mucha atención, por favor, porque aquí habla ya del origen de la enfermedad por el que iban a orar. Primero lo guían a Cristo para salvación, pero en el verso 16 habla específicamente la razón por la que estaba enfermo. Lea con cuidado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿para que qué? Para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿A qué se refiere? Hay enfermedades que vienen a la vida de la persona por el rencor en el corazón. ¿Sabía usted que el diabetes tiene varios orígenes de iniciar? ¿Cuántos de los que están aquí han sabido que el diabetes puede surgir por una emoción muy fuerte, por un susto muy fuerte o por un coraje muy fuerte? ¿Usted sabía eso? Y hay enfermedades que son por problemas del corazón, rencor en la persona. Imagínate a un cristiano que no guió al enfermo a estar en paz con Dios. Yo te declaro sano, hermano, en el nombre de Jesús. Ya no tienes nada, deja de tomar el medicamento, sano, ya, vámonos. Espérame. ¿Y qué tal que esa es una persona con una raíz de amargura en su corazón y la causa de su enfermedad fue porque tuvo aquel asunto y no ha arreglado eso con Dios ni con la persona a su alrededor? Esa es la causa por la que la Biblia menciona dones de sanidades varias. Aquí el llamar a los ancianos de la iglesia para orar por una sanidad, primero háblale, ministrale, evangelízalo, llévalo. Y si no te dice nada y si no te comenta nada, aquí puede operar también entonces el don de ciencia. Porque el don de ciencia es el que te muestra algo oculto del pasado o del presente. Entonces los dones de sanidades pudiera también operar muy tomado de la mano con el don de ciencia. Mi esposa y yo hace unos 2 años atrás fuimos a orar por un hombre en silla de ruedas aquí en la colonia Colosio. Nosotros le preguntamos si tenía algún problema, algún disco de la columna desviado, algún desgaste de la columna, de algún disco de la columna, algún golpe, algo. Y el hombre nos respondió: eso es lo curioso, no tengo nada, pero estoy en silla de ruedas y no puedo. Y empezamos a ministrarle la palabra y el hombre nos dijo: yo soy de Honduras y vengo de una región donde la gente era muy malvada conmigo, pero yo, y empezó a desfigurar su cara, pero yo, dice, cuando tuve oportunidad, recuerdo de uno, dice, que lo alcancé y lo agarré por atrás, le metí el cuchillo, dijo, aquí hasta el fondo, hasta la cacha de la daga, y de ahí lo rajé hasta el ombligo. Las vísceras se le salían, pero lo disfrutaba. Las vísceras se le salían, dice, y ahí lo dejé que se muriera. Pero el asunto, dijo, que si volviera a nacer, dijo, y me lo volviera a encontrar, lo volví a matar. Pero usted quiere que oremos por usted para que sea levantado de la silla. Sí, amén, hermano. Amén. Ore por mí. Recuerdo de otro, dice, que lo enredé en una cadena y lo embalsamé con cera, dice, y lo quemé vivo, dice. Pero quiere que oremos por usted, le digo, para hacerle. Sí, amén, hermano. Y tengo mucha fe, dice,
que Dios me puede levantar. No lo levantó el Señor. Yo no voy a orar por usted, le dije, para que sea levantado. ¿Pero por qué, hermano? Porque no, le digo. Yo quiero orar por usted para que usted se arrepienta, para que usted reconozca a Cristo, para que usted cambie su manera de vivir. Yo quiero orar por eso. Pues esa oración no la quiero. Yo quiero que oren para que me levante de la silla. Y si no vas a orar por mí para que yo sea levantado de la silla, que me traigan al otro pastor que conoce a mi esposa. Dice. ¿No quiere usted a Jesús? ¿No quiere usted el perdón en nuestro Señor Jesús? No, yo quiero ser levantado de la silla. Dios lo bendiga, Señor. Con permiso. Pero ¿qué le parece si le cuento que anteriormente a ese llegaron un grupo de hermanos y lo declararon sano? Y no tienes nada y por fe ya estás sano. Dones de sanidades es porque las enfermedades tienen diferentes orígenes y causas. Aquí Santiago habla: perdónense sus ofensas unos con otros, oren unos por otros para que seáis así, ¿qué dice? Sanados. ¿Sabía usted que hay enfermedades como la que mencionábamos, como el diabetes? ¿Sabía que hay otra enfermedad llamada artritis? Y esa enfermedad que engarrota huesos. ¿Sabía usted que gran parte, no siempre, aclaro, y siempre voy a estar aclarando esto a lo largo del estudio, no siempre, hay enfermedades, hay enfermos de artritis, más bien dicho, que están en esa condición física por una salud así, por rencor en su corazón? No siempre, pero en su gran mayoría sí. Gente que tiene un rencor, un coraje, y los hace así. Orar entonces por las sanidades se debe de tener un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Se debe de conocer a Dios, se debe de conocer la palabra de Dios. No puedo yo pararme y hacer una cruzada de sanidades y de milagros diciendo que Dios los quiere levantar sanos a todos. No puedo yo hacer eso cuando lo que Dios quiere primeramente es salvarlos a todos. Salvarlos antes que sanarlos. La importancia y la prioridad de nuestro Señor Jesucristo es: predícales el evangelio, enséñales la palabra, luego ora por ellos, pero en el entendimiento. Es por eso que usted va a mirar y va a escuchar que las oraciones por sanidades, aquí en Casa de Oración siempre hacemos esto: Padre, creemos que tienes el poder para sanar a este enfermo, y oramos en el nombre de Jesús. Señor, sánalo conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, Padre. Y en una ocasión alguien me dijo: hermano, ¿por qué no lo declaró sano? Si la Biblia dice. No, esa es una enseñanza mal explicada. Nunca la Biblia dice: y decláralo y ya está hecho. No, son enseñanzas que venden mucho. Mire, esas congregaciones así están llenas. Pregunto: ¿por qué sigue habiendo diabéticos ahí? ¿Por qué sigue habiendo enfermos? ¿Por qué siguen muriendo alguno que otro de enfermedades ahí? ¿Qué pasó? Bien. Vamos a ver otro caso, otro origen, otra razón de enfermedad por cual se llama dones de sanidades. Vamos a ver otra causa. Y yo le invito en el Evangelio de Mateo capítulo 12, en el verso 22. Evangelio de Mateo capítulo 12, en el verso 22. Cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Me han robado. Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 22. El título ahí dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús sanó a una persona y los fariseos le atribuyeron la sanidad al diablo. Esa es la blasfemia. Blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Dios, atribuirle al diablo lo que Dios ha hecho. Y sabe que hay predicadores en la actualidad de renombre muy famosos que dicen que si Dios obra un milagro de sanidad, fue el diablo quien lo hizo.
Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero bien, vamos a leer. Dice, en el capítulo 12, en el verso 22, dice de la siguiente manera: entonces fue traído a él, entiéndase a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué pasó? Dice, le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Lo sanó. Quiero explicar. Aquí el origen de esta enfermedad, por así llamarlo, algo pasaba en la vista de esta persona que lo que le ocasionaba el no ver era un demonio. Algo pasaba en el habla de esta persona que lo que le ocasionaba, gracias hermano, que le ocasionaba no hablar. Algo le pasaba, algo sucedía. El origen de la ceguera y de la mudez era por causa de un demonio. Aclaro, no siempre. Porque imagínense que usted se encuentre un mudo por ahí. Ay, ¿cuántos demonios traerá este? No, y a veces no es por demonio, es por otra causa. O imagine que se encuentra el señor ese que vende escobas y que yo admiro mucho, que hace su trabajo, y se lo encuentra y no le compres, el pastor dijo que tenía demonio. No siempre. Yo he hablado con este señor y él dice que la causa es por un golpe, se cayó de un caballo. Un caballo corriendo lo tumba y se da un golpe en la cabeza, y esa fue la causa, es la causa de su ceguera. Yo he hablado con él, yo le he ministrado la palabra. Entonces vemos que dones de sanidades es porque hay diversos orígenes y diversas causas. El de Santiago era porque tenía rencor, así como hay diabéticos que son por un susto muy fuerte, una emoción muy fuerte, un gusto muy fuerte, pero un coraje también. ¿Le ha dicho usted el doctor eso? ¿Sí? ¿Lo conoce usted eso? Bueno, entonces la Biblia lo respalda. No todas las enfermedades de diabetes son por eso. Hay quienes tienen genética hereditaria. A eso añádale que no nos cuidamos y nos gusta mucho la Coca-Cola y lo dulce, y somos bien lombricientos y le metemos de todo. Ahí ya es por otra cosa. Si ya sabes que tienes genética y no eres cristiano, y bueno, pues bájale, ¿no? Bájale, pastor, también. Porque yo soy bien lombriciento, a mí me gusta mucho el pan, lo dulce. Se le nota, pastor, se le nota. Bien, en esta ocasión entendemos que el origen de esta enfermedad era ocasionada por un demonio. ¿En qué momento entró el demonio? No lo dice. ¿Bajo qué circunstancia? No lo dice. Ojo, aquí pudiera operar esta sanidad ligado al don de discernimiento de espíritus. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo qué importantes son los dones? Y alguien puede orar y viene el don del discernimiento de espíritu. O está el que va a orar por el enfermo y alguien que está ahí por un lado se le acerca y le dice: ¿sabes, hermano? Este está ciego por una causa así. ¿Sabe que hay muchos vagabundos que están así en esa condición porque le metieron mucho a la droga? Constantemente mi esposa y yo nos encontramos un doctor. Constantemente, un doctor que hace unos 15 años atrás aquí en la ciudad de Nogales era, si no el mejor, uno de los mejores doctores aquí en Nogales. Y constantemente me lo encuentro. Y yo ya lo desubiqué en su aspecto físico, pero mi esposa me dice: ¿ya lo viste? Es el doctor. ¿Cuál? Es el doctor. ¿En serio? Es el doctor. Pero se sabe que él quedó en esa condición por tanta droga. Pero ¿sabe que hay muchos vagabundos que están así también por demonio? ¿Ha leído usted la historia del endemoniado de Gadara? Gadareno. Su condición era porque tenía demonios. Pero no todos los vagabundos es por eso. Hace años atrás, cuando yo era trabajador en una empresa aquí, a las afueras de la oficina donde yo estaba,
era costumbre de que ahí un loquito se sentaba y se reía y gritaba y lloraba y se asustaba, y yo pude percibir por la gracia de Dios que era por cuestión de demonio. Obviamente yo no se lo decía a mis compañeros, entonces, porque no todos tienen el conocimiento. Pero yo iba y me sentaba y le decía: Emi, porque así decía el que se llamaba: oye, Emi, ¿me puedo sentar contigo? No, me decía, no, es que se enojan. ¿Quién se enoja? No me vas a entender. Sí te entiendo. ¿Me entiendes? Me decía, sí, te entiendo. ¿En serio? Sí. ¿Me dejas orar por ti? No. Y como yo me ha gustado siempre cantar, me ponía ahí a aspirar un carro o a hacer algo, y me ponía a cantar intencionalmente para adorar a Dios. Pero el otro empezaba a taparse los oídos y gritaba y se daba vueltas y corría. No. Y los demás me daban carrilla y decían: canta tan feo que ni el loco lo quiere oír. No, bro, mejor cállese. Me dicen: ni el loco lo quiere oír. Pero yo les decía: no, ustedes no entienden, hay otra situación. Entonces, dones de sanidades es muy amplio el por qué orar. Imagínese usted que le llevan un endemoniado como este, que estaba ciego y mudo, que lo lleven ante el mejor oftalmólogo, ante la mejor persona en medicina especialista en esta área, y te diga: no le hallamos nada. Y es ahí donde la gente tiene la tendencia y el error de decir: pues si el doctor no lo curó, vamos con el brujo fulano. ¿Y quién fue el que lo sanó? Aquí dice. ¿A quién se lo trajeron? Dice aquí en el capítulo 12, verso 22. Entonces fue traído a él, a Jesús, ¿entiende? ¿Quién es el que sana? Jesús. No es el que ora, es el poder del Espíritu Santo, es Dios. Pero vamos avanzando. Así que vamos a ver otra causa, otro origen de enfermedades que pasa y que debemos de tener mucho cuidado al orar. Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 27. Esta es una cita bíblica que hemos explicado mucho también, pero hoy viene al caso. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Bien, voy a hacer a tratar de sintetizar un poco. Antes de leer aquí, menciono el Evangelio de Juan capítulo 6, donde habla de la multiplicación de los peces, y de los panes. Y ahí habla de que Jesús es el verdadero pan del cielo. ¿Cuántos han leído eso? Nos dio Moisés el maná, el verdadero pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Cómanme a mí. El que bebe y come, el que bebe mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna. No se refiere a agarrar a mordidas a Cristo, porque los que estaban ahí alrededor dijeron: ¿cómo este nos quiere dar a comer su carne y a beber su sangre? Pues ¿qué le pasa? No, a lo que se refiere es: coman palabra, obedezcan palabra, coman de Cristo. Bien, en ese enfoque vamos a leer esta cita bíblica. Dice en el verso 27, nosotros podemos encontrar un título que dice: tomando la cena indignamente. Si ciertamente aquí se refiere al celebrar la cena del Señor, pero también se enfatiza al que come de Cristo indignamente. ¿Cómo es eso? Yo recibí a Cristo de verdad, genuinamente en mi corazón, me arrepentí genuinamente y de verdad que lo hice de corazón. Me arrepentí y pedí a Cristo que gobernara mi vida, y Él entró en mi corazón para gobernar mi vida. Ok. Pero después de eso yo me hago descuidado, no me gusta orar, no me gusta ir a la iglesia, no me gustan los estudios, me gusta más ver videos chistosos donde de repente sale por ahí algo que me agrada. Me gusta más ir a hacer otras cosas y se pierde la comunión con Dios. Entonces aquella persona empieza a vivir una vida
con una pata allá y otra acá, lo que comúnmente se llama una pata en el mundo y otra en Cristo. Pero recibió a Cristo, pero no toma con seriedad la vida en el Señor. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pudiera suceder con ese tipo de personas? Lea conmigo. En el verso 27 dice de la siguiente manera. A ver, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente se refiere, ya comiste de la copa, ya comiste del pan, perdón, y bebiste de la copa, se refiere, ya aceptaste a Cristo, ya vives en una vida con el Señor, pero quieres vivir tu vida como te da tu gana, diciendo malas palabras, viendo películas pornos tardiokis, tú sabes, haciendo cosas que según tú no pasa nada. Bueno, será culpado, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir? Será culpado. Cristo no derramó su sangre en la cruz para que tú y yo sigamos viviendo como nos dé la gana. A eso se refiere. No, Él no derramó su sangre en la cruz para que tú y yo sigamos viviendo como nos dé la gana. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ay, Señor. Es aquí donde a veces pensamos, ¿quién le habrá dicho mi vida al pastor? ¿Quién le contaría al pastor todo lo que me está pasando? No, nadie me contó nada. La palabra nos desnuda y nos habla el Señor. Y aquí nos dice, pruébate a ti mismo y vive una vida en santidad. Porque el que come, dice, y bebe indignamente, entiéndase, el que aceptó a Cristo y quiere vivir una vida como le da su gana, sin discernir el cuerpo del Señor, esto se refiere, sin entender que Cristo entregó su vida para que vivamos en santidad, dice, juicio come y bebe para sí. Y yo quiero que lea con mucho cuidado y detenimiento el siguiente versículo. Dice el 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué le pareció eso? Que hay muchos que están enfermos porque Dios está teniendo un trato con aquella persona para hacerlo volver y hacerlo recapacitar y traerlo de nuevo a su relación con Él. Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Hebreos 1:1. Señor, ¿qué me pasa? ¿Y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué estoy enferma? Por eso aclaro los diversos orígenes. No es porque tengas demonio, a lo mejor es porque tienes rencor, a lo mejor es porque Dios está tratando contigo, a lo mejor es porque eres negligente y sabiendo que no debes de comer o hacer aquello y de todos modos lo haces. Y ahí no le digas, Señor, ¿estás tratando conmigo? Señor, no, tú te estás metiendo sabiendo que no debes de hacerlo. Y ahí es donde debemos de entender que hay diversidad de dones y diversidad de sanidades. Ahora, dice en el verso que estamos leyendo, el verso 30, por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué entienden por eso de muchos duermen? ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que se mueren antes de tiempo? Donde Dios les dice, vuélvete a mis caminos, vuélvete, deja de hacer eso, vuélvete a mis caminos, deja, te estoy llamando a un servicio en específico, hazlo. Mira, conoces de mi palabra, conoces de mi temor, conoces de mi llamamiento, sabes lo que te he enseñado, te he mostrado de una y de otra manera cuál es mi voluntad. ¿Por qué te aferras a vivir tu vida así? Vuélvete, pide perdón, arregla las cosas, atiende el llamado, hazlo. Y Dios habla de una y de otra manera. Pero por comer el pan indignamente pueden pasar muchas cosas. Enfermedades, imagínate que en esta enfermedad y lo llevan con el doctor. Pues no, dice el doctor, pues ya le hice estudio, le hice resonancia, le hice radiografía, no le sale nada. Ya sé, dice un iluminado por ahí en la familia, está embrujado. Está embrujado. ¿Cómo que está embrujado? Sí, no.
Es por eso la importancia de llamar a los ancianos de la iglesia para enseñarle, para ministrarle, para conducirlo a ver dónde está el origen de la enfermedad. No se trata de cualquiera. Y ahorita cualquiera dice yo te declaro. Y mire, estamos como los periquitos. Los periquitos lo que oyen: viejo pelón, viejo pelón y viejo pelón. Y es lo que oye el periquito. Y nosotros, ¿qué es lo que oímos? Yo te declaro, y yo ato, y yo desato bendición, desato sanidad, ato toda enfermedad, desato prosperidad. Espérame. Lo que debería de desatar es tu oído para atender a Dios, para aprender más. Aguas, cuidado, porque en este tipo de situaciones es Dios con un trato especial con alguien. Pastor, ¿cómo se atreve usted a decir que fue Dios? No ande diciendo. Mire, cuántas veces he escuchado yo predicaciones que dicen: y todas las enfermedades son del diablo, y todo el que está es porque fue el diablo. ¿En serio? Vamos a ver qué dice aquí en el verso 31 en adelante. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lea con mucho cuidado el verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados. ¿Por quién dice? Ah, qué bueno que usted está leyendo. ¿Trae Biblia usted? ¿Está leyendo la proyección? ¿Ve la importancia de estudiar la Biblia? ¿Cómo es que Dios a veces pone? ¿Cómo que no? Y Él permite que a veces, dice la Escritura, y un mensajero de Satanás vino y le puso un aguijón a Pablo. Ahí fue un mensajero de Satanás, pero ¿quién lo permitió? Dios. Y Job dice, después de que le pasó todo lo que le pasó, todavía de colmo le viene una lepra. ¿Quién lo permitió? ¿No fue acaso Satanás delante de Dios y le dijo: permíteme? Y Dios le dijo: anda, te lo permito, su vida no me la toques, pero te lo permito. No, Dios no puede permitir eso. ¿Cómo que no? ¿Qué Dios conoce usted? Por eso es que hay que conocer toda la amplitud de Dios. Dios no es juego. Y el que dice que le va a servir, o le sirve o le sirve. Tienes de dos nomás. Ahí escoge la que quieras. O le sirves o le sirves. Y dice aquí el verso 32: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Mire qué grandes son. Porque alguien pudiera decir: pues al grado de permitir que se muera, qué malo es el Señor. Termine de leer a ver si es malo. Dice: mas siendo juzgados, dice el 32, somos castigados por el Señor, dice, para que no seamos condenados con el mundo. Qué grande es su amor de Dios, que para evitar, ¿qué condenación le espera a los del mundo? ¿Entiende usted el amor de Dios? Y hay quienes se mueren antes de tiempo por amor. Imagínate que tú estás en un velorio y se murió una persona que tú sabías que era cristiano, y tú llegas y le dices a los familiares: qué grande es el amor de Dios, le quitó la vida a este hombre. Imagínate que tú llegas y dices eso, y aquellos no tienen el conocimiento de la palabra. No, el último garrotazo te lo dan subiéndote al carro. No, es que qué grande es el amor de Dios. Mira, mató a fulano de tal. Qué bueno eres, Señor. Imagínate que tú llegas a orar por alguien. Qué bueno eres, Señor, le quitaste la vida a la fulana. Qué bueno, Padre. No, te los acomodan el último saliendo de ahí. Pero ahora imagínese usted que yo llego a orar. Aquí entramos en materia. Imagínese que alguien tiene el don de sanidades, y de entrada pues el don de sanidades no opera cuando yo quiero. No, el don de sanidades opera cuando Dios dice. No es cuando yo quiero, es cuando Él dice, con el que Él dice, a la manera que Él dice, conforme a la voluntad que Él dice. Pero imagínense que yo tergiverso la escritura
como hoy circula mucho de eso, y yo llego con alguien que Dios está disciplinando, con alguien que Dios está tratando. Imagínense que yo llego y digo, te declaro sano. Ya, tira las pastillas, ya, sano, ya no tienes nada. Espérame. Le pregunto, ¿ha visto usted este tipo de actos en algunas iglesias? Y es ahí donde las personas llegan a sus hogares y todavía siguen sintiendo el dolor. Y los predicadores se la quitan así, mire, facilito, cuando alguien va y le reclama. Oiga, hermano, ¿usted se acuerda que me declaró sano? Sí. Pues fíjese que no, que fui a revisarme el diabetes y lo traigo más bajo que nunca. O se me subió más que nunca. O siento más dolor que nunca. ¿Y sabe cómo se la quitan? Bien facilito. Ay, hermano, es por tu falta de fe. Tú no tienes fe. Yo tengo fe. Pero por otro lado hay quienes tienen fe y realmente opera, pero el don de sanidades, pero hay que ver. Yo no puedo llegar a orar por alguien. Es por eso que todos los miembros de Casa de Oración Nogales están siendo instruidos para orar por los enfermos. Nunca deje de orar por los enfermos, nunca deje de orar por ellos. Ore. Pero hay que orar con sabiduría. Mucho cuidado con andar diciendo, yo lo declaro sano. No recibo. Conocimos a una señora hace unos 5 años atrás aquí. Ella estaba pastoreando un pequeño rebaño de ovejas y por alguna razón, no sabemos cuál, yo no me atrevo a decir cuál, pero por alguna razón le dio cáncer de mama. Cuando el doctor le da el diagnóstico, nos hacen saber, hermanos, estén orando, que Dios sobre un milagro. Amén. Oremos que sea su voluntad. Y no faltó quien nos dijera, ¿cómo que oremos para que sea su voluntad? ¿Acaso crees que Dios pudiera tener la voluntad de dejarla así? Claro que no, me dicen. Dios, no es la voluntad de Dios que nadie se enferme. Uy, ¿has leído la Biblia, hermano? No es la voluntad de Dios. Espérame. Y cuando nos dijeron eso, nosotros recordamos de esta señora. Y nos dijo, a nosotros nos dijo la señora, la hermana, ella ya partió con el Señor porque murió. Pero ¿qué nos dijo? No recibo esto, no lo acepto y lo rechazo y declaro que no tengo nada. Hace 5 años que partió de este mundo, se murió. ¿Y su frase mágica? ¿Qué pasó? Tenemos que entender que Dios obra de diversas maneras. Por eso es que se llama dones de sanidades. Por eso es que Dios explícitamente manda que sean ancianos de la iglesia, entendidos, conocedores de la palabra, para que oremos a la luz de su palabra, a la luz del conocimiento de Él. Debemos de orar por los enfermos, claro. Pero yo pregunto, ¿sabes tú por qué está enfermo? ¿Cuál hermano está así? ¿Sabes tú si fue negligencia, si es demonio, si es trato de Dios? ¿Qué sabes tú? Para nada más llegar de entrada y tras. No, espérame. No, hay que orar con detenimiento. Ahora, en el caso de Job fue por prueba de fe. Job no se enfermó ni por demonio, ni por... No, fue por prueba de fe, porque Satanás le dijo a Dios, ¿acaso te alaba Job de balde? ¿Acaso no lo tienes rodeado? Déjame tentarle todo lo que tiene y aún su salud y verás. Ve, y Dios lo permitió con 2 propósitos. Uno, para demostrarle a Satanás que los verdaderos hijos de Dios adoramos a Dios en todo tiempo, en salud y enfermedad. Es ahí donde Satanás, si es que tiene greñas, yo no sé si tenga greñas, si es que tiene greñas se las jala. Ay, ¿cómo es posible que este está enfermo y está alabando a Dios? 2 propósitos permitió Dios para mostrarle a Satanás que los verdaderos hijos de Dios le alaban a Él, a Dios, en la salud y en la enfermedad. Segundo propósito, dejó escrito esto para enseñanza a nosotros, la iglesia, que es posible adorar a Dios en todo tiempo.
Pero parecía que cuando más estamos así, en vez de adorarle, le reclamamos. ¿Qué hizo Job? Dice la Biblia, se postró a tierra y adoró. ¿Qué hacemos nosotros? Señor, ¿qué no ves? Hasta te diezmo. Y yo deposité la ofrenda. Y mira, no me has sanado. Señor, ¿qué te pasa si yo te sirvo? Parece que ahora que más te estoy sirviendo, más ataques me vienen. Cuando la Escritura dice, póstrate y adora. Deja que Él haga lo que tenga que hacer. ¿Qué sabes tú el propósito? Y debemos de tener mucho cuidado en llegar y decirle a una persona, es demonio. No, a lo mejor es Dios lo que está tratando con él. Cuidado con llegar y decirle, hay rencor en tu corazón, hermano, así te dice el Señor. Saca el rencor que tienes en tu corazón. Aguas, porque a lo mejor es un trato de Dios. Aguas. Cuidado con decirle, Dios está tratando contigo por pecador. Cuidado, a lo mejor está probando la fe fiel como la de Job. ¿Está entendiendo por qué son dones? Cuidado. Pero eso pulula, pero así, mire, y así. Así te dice el Señor. Ya estás sano, dice el Señor. Decláralo, arrebátalo y decrétalo. Ya. Y el otro, ja, 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 sacúdetelo, sacúdetelo. Y nada, que ahí lo tiene. Vamos apuntando por el final. Hay sanidades donde Dios opera o hace un milagro y no hay necesidad de que opere el don de sanidades. ¿No? ¿Por qué? Porque hay sanidades que surgen por nuestra propia oración sin tener el don de sanidades, o por una oración colectiva. Y no, hay sanidades progresivas. ¿Se acuerdan de aquel ciego cuando Jesús le dijo y escupió y puso lodo en sus ojos y que le dijo, ve y lávate? ¿Qué ves? No, pues veo a los hombres como a los árboles como hombres. Y luego dice, y volvió y regresó y volvió a poner su mano y entonces vio. Esa fue una sanidad progresiva. Hay sanidades donde Dios opera y hace milagros por medio de medicamentos y remedios. Primera de Timoteo mencionó el hermano el domingo pasado, capítulo 5, versículo 23, donde Pablo le dice a Timoteo, deja de tomar un poco de agua y ahora consume un poco de vino por tus frecuentes enfermedades. Y Dios, siendo Pablo un hombre de fe, ¿usted cree que Pablo no oró por él? Claro. Pero hay quienes dicen, no, es que no debo tomarme ni una pastilla y que no sé qué. No, espérame, Dios puede obrar un milagro. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, guía las manos de los doctores en esa operación, guía las manos de los doctores en esa cirugía, Señor, dale sabiduría? ¿Cuántas veces hemos orado así? Entonces Dios puede hacer una sanidad por medio de una oración tuya, por medio de una oración colectiva, por medio de un remedio, por medio de un medicamento. Dios puede hacer un milagro así. Todo depende el trato que Él tenga y el origen y el propósito. ¿Está entendiendo? Así que, ¿cómo es que opera entonces el don de sanidades? El don de sanidades o los dones de sanidades operan de manera inmediata, no es progresiva y no es por medio de medicamento. No, es en el momento. Una imposición de manos o una oración. Así opera el don de sanidades. Los dones de sanidades operan. Caemos en conclusión. ¿Cómo opera? Alguien tiene ese don, esa capacidad y ora. Ora y Dios sana en el momento a la persona. Tenga lo que tenga. Puede tener sida, puede tener cáncer en fase terminal. Y si Dios decidió que ese día fuera sano, lo sana. Pero el que ora, ora con sabiduría, con fe, con entendimiento. Así que los dones de sanidades o don de sanidad o dones de sanidades, como usted lo quiera ver, hemos dicho que van muy ligados tanto al don del discernimiento de espíritu, al don de ciencia, al don de milagros. Va muy ligado a la fe, pero póngame atención a lo que voy a explicar. Pero específicamente lleva dos ingredientes. Específicamente. Voluntad de Dios y fe. Voluntad de Dios y fe. Porque tú qué sabes qué es lo que Dios está permitiendo en un enfermo. ¿Cómo lo sabes? Y para eso debemos de orar.
Así que no es cuando el orador quiera, ni a todos los que el orador quiera. Traiga a todos sus enfermos, hoy los va a sanar a todos el Señor. Pasen todos los enfermos acá, ahorita los va a sanar el Señor a todos. ¿Cuántas veces he escuchado eso yo? A todos. Espérame, ¿ya predicaste? ¿Ya enseñaste? ¿Ya viste? Por eso, bueno, hay una cita bíblica que con esto voy a ahorrarme muchas porque traigo mucho y el tiempo nos va. Hay una cita bíblica que esta cita bíblica la deberían de tener entendida tanto todos los predicadores como todos los enfermos. Vuelvo a repetir, tanto todos los predicadores como todos los enfermos debieran de tener esta cita bíblica bien entendida. Marcos capítulo 1, verso 40. Marcos capítulo 1, verso 40. Cuando usted me lo indica con un amén, damos lectura. Dice: vino a él, el título, ¿cómo dice el título ahí? Jesús sanó a un leproso. Ahora, todo enfermo y todo predicador debe tener este conocimiento. Dice: vino a él un leproso rogándole e hincando la rodilla le dijo. Mire, eso que le dijo, eso es lo mismo que le debemos de decir todos nosotros cuando estemos enfermos. Qué sabio eso que le dijo ese leproso. ¿Qué le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Pregunto, ¿tú cómo sabes qué es lo que Dios quiere con cada enfermo? ¿Cómo sabes tú lo que Dios quiere con cada enfermo como para llegar y ser más sabios que Dios? ¿Yo cómo sé lo que Dios quiere con cada de los que hemos orado? Yo no sé, puedo tener una idea. Dios me puede mostrar por su gracia. Hay un dicho en el mundo que dice: nadie sabe lo que hay en la olla. ¿Qué más dice? Más que la cuchara que lo revuelve. Nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo que trae a cuestas. Nadie sabe lo que está pasando en su condición más que el que lo vive. Por eso, si hay aquí algún enfermo, analice. ¿Tendrá demonio? No sé. ¿Tendrá rencor en su corazón? ¿Será que Dios está tratando con él? ¿Será que Dios está probando su fe como a Pablo? Pero ¿qué dice aquí? Dice: vino a él un leproso rogándole, hincando la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. ¿Sabe que esto es muy similar a lo que le dijo Pablo? Señor, te he rogado 3 veces para que me quites el aguijón, pero me has respondido: bástate mi gracia. Entre paréntesis, no quiero. ¿Sí lo entiende? ¿Cuántas veces has venido tú con él y le has dicho, y él te ha dicho: bástate mi gracia? Entre paréntesis, no quiero, todavía no. Bien, vamos a finalizar porque traigo mucho, pero ahora es importante que el enfermo tenga fe y el que va a orar también, porque la escritura dice: el que se acerca, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Hay otra parte de la escritura también que dice que Jesús, dice, no pudo hacer allí muchos milagros. Y hay una frase muy común que circula dentro de los predicadores que es aberrante. La frase dice: le amarran las manos a Dios. Es que si tú no tienes fe, le amarran las manos a Dios. Espéreme, a Dios nadie le puede amarrar las manos. Por favor, nadie le puede amarrar las manos a Dios. Esa parte donde dice: y no pudo ahí hacer muchos milagros por causa de la incredulidad. Si usted lee con cuidado esa cita bíblica, dice: Jesús llegó a aquel lugar y enseñaba y predicaba, pero todos murmuraban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿No es este el hijo de José y el hijo de María? Y por causa de la incredulidad no se acercaban a él para ser sanados. ¿Cómo entonces Jesús iba a poner sus manos y orar por ellos si no se acercaban por incrédulos?
¿Cuál era la razón por la que Jesús no sanó allí enfermos? Pues no se acercaron. ¿No dice así la Biblia? Acercaos pues, dice, a vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Sí? Y esa es una cita bíblica muy, muy interesante que nosotros debemos de estudiar y leer con cuidado en casa. Pero, ¿cuál es la cita bíblica con la que quiero finalizar? Es Isaías 53. Isaías 53, verso 5. Esta es la cita bíblica que le reclaman a Dios. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Isaías 53, verso 5 dice de la siguiente manera: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está, pastor. Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, fuimos curados. Ya no tenemos por qué estar enfermos si Él ya pagó. A ver, yo le hago una pregunta. Si esto realmente fuera así, entonces ¿por qué Él dejó establecido: pongan sus manos sobre los enfermos y oren? Si está alguno enfermo, llame a los ancianos, y si está enfermo, oren. ¿Por qué dejó establecido eso? Si Él pudiera saber que le pudiéramos reclamar esto. ¿Por qué entonces? La respuesta es por lo siguiente: ¿a quién es a quien debemos clamar nosotros para sanidad? Pues obviamente a Dios, en el nombre de Jesús, por supuesto, pero bajo el entendimiento de lo que hemos explicado. Pregunto, ¿a qué se refiere esta cita bíblica? Donde dice en el verso 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí le va. El contexto de esta cita bíblica es que Cristo murió para salvarnos. ¿Sí o no? Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dice Isaías en el verso 1. ¿Quién ha creído? Aquel varón de dolores. ¿A qué vino? Pregunto, ¿Él vino específicamente a qué? A esta tierra. ¿Quién lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna y esté sano siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la llaga de la que fuimos sanados? ¿Cuál es la enfermedad de muerte que nos da condenación eterna? Qué entendidos son ustedes. Qué fácil es predicar la Biblia con gente tan inteligente como ustedes. La enfermedad y la dolencia que Él pagó en la cruz por todos es la del pecado. Que obviamente oramos a Él por sanidad, pero bajo el entendido de lo siguiente. ¿Cómo le demuestro esto? Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Y dice la misma cita. ¿Está ahí conmigo? Quien llevó él mismo nuestros pecados, escuche, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Basta entender el versículo. ¿De qué habla? ¿De sanidad física o de sanidad del alma? ¿De qué enfermedad habla? ¿De la enfermedad del pecado o de la enfermedad física? Entonces, ¿por qué se le atribuye tanto este versículo? Y yo he escuchado tantos hermanos en Cristo y tantos predicadores que dicen: y yo, Señor, te recuerdo aquella cita de Isaías 53:5. Tú llevaste nuestras dolencias, tú llevaste, así que yo no tengo por qué estar sano. Y no tengo por qué estar enfermo. Y el rencorzote ahí. No tengo, Señor, por qué estar enfermo. Y de cabezón andando lejos del Señor.
No tengo por qué estar enfermo. Y metiéndose ahí en cosas que no debe, de cultismo, y está todo enchamucado el otro. ¿Entiende usted el por qué entonces son dones de sanidades? ¿Habrá alguien aquí que tenga ese don? ¿Sabe que a mí me gustaría mucho que sí? Y yo creo en Dios que en su tiempo Él va a levantar gente aquí. Con esto finalizo la enseñanza de hoy, el por qué son dones de sanidades. Y cuando usted vaya a orar por un enfermo, ore así: Señor, creo que tienes el poder para sanarlo, pero sánale conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Sánale, Señor. Porque como aquel leproso vino hincado a la rodilla y le dijo: Jesús, sé que tienes el poder para sanarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le respondió: quiero, sé sano. Pero ¿por qué a Pablo le dijo: no quiero? ¿Quiere siempre entonces Dios sanar? ¿Ya entendió por qué no sanó a todos los desde el lago de Betesda en Juan 5? ¿Ya entendió por qué no a todos los sanó? ¿Cómo sabe si ahí había gente enferma del corazón? O que Dios estaba tratando con ellos. Él siendo Dios, haber dicho: contigo no ha terminado el trato, ahí te me quedas. Tú necesitas arreglar eso que tienes en tu corazón. Ir a este otro. Ya llevas 38 años así. ¿Quieres ser sano? Ahí fue Jesús el que le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: Señor. Y le empieza a poner las trabas. No, ¿quieres o no? Sí, pues levántate, toma tu lecho y anda. Pero ¿por qué dejó a los otros? ¿Se había usted preguntado por qué dejó a los otros? Bueno, ahora ya sabe por qué los dejó. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Señor, qué bueno eres, Padre. Y si alguno estuviera enfermo aquí en este lugar, hoy queremos orar por usted. Queremos orar por usted y que Dios obre un milagro conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, conforme al trato de cada quien. Y sabe, muchas veces no hay necesidad ni siquiera que pases ahí donde estás. Pero si tienes el deseo y en tu corazón el querer pasar, pasa. Y quiero decirle que no son mis manos, es Jesús quien vive y reina y sigue haciendo milagros. Y esta enseñanza, hermanos, no es para que detenga el don, no. Al contrario, es para que lo ponga en práctica. Esta enseñanza es para que usted ore por los enfermos. ¿Pero cómo? En este conocimiento. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Yo sé que aquí, Señor, puede haber personas que tengan estos dones de sanidades. Si aquí hay personas que están enfermas, Señor, yo te ruego que tú les sanes. Porque tanto el endemoniado nadie lo puede liberar más que tú. El que tenga rencor en su corazón, nadie lo puede limpiar más que tú. El que está siendo probado por fe, nadie lo puede fortalecer en esa enfermedad más que tú. Y el que está siendo en un trato especial por desobediente, nadie lo puede librar